Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos cordiales a quienes nos acompañan desde cualquier parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar a Jonathan Valls Valencia. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Jonathan es economista por la Universidad Central del Ecuador, tiene un máster en sociología por Flaxo en Ecuador, miembro del Instituto de Investigación Económicas de la Universidad Central del Ecuador y actualmente docente universitario de la materia Geografía Electoral y Procesamientos de Datos Cuantitativos. El tema de esta noche es las élites y las desigualdades, mecanismos y contramecanismos. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio al economista Jonathan Baez. Tiene usted la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, querida María, y un gusto a todas las personas que nos escuchan. También pues quiero agradecerles mucho por la invitación, en especial a Bélgica que pues gestionó este espacio que yo pueda estar el día de hoy. Y también quiero agradecerles profundamente a ustedes que, como ya había mencionado María, están de noche, ¿no? En un sábado seguramente saldrán de sus trabajos, cansados, cansadas, pero sin embargo están aquí con el afán de buscar algunos elementos importantes de reflexión y que pues yo espero abonar un poquito en esa reflexión que necesitamos tener respecto a este tema que me parece que marca bastante la historia de lo que está pasando y ha marcado también la historia de varias personas que están aquí, porque el tema de ser un ecuatoriano, ecuatoriana, afuera, migrante, es súper complicado. Yo les valoro muchísimo, aplaudo su valentía porque pues nos han sostenido durante los momentos más duros de crisis, lo que fue el frío bancario, la dolarización, y pues bueno, ahora nuevamente como vamos a ver también. Digo esto que es importante porque desde varias nociones de investigación, pues nosotros podemos observar que hay un filósofo interesante que se llama Georges Bataille. Él habla pues de que para que algo sea pues sagrado, sí, tiene que haber una suerte de sacrificio, ¿no? Entonces, en el feriado bancario, si ustedes lo recuerdan, pues básicamente en 1925 hubo una revolución, la Revolución Coreana, que apartó a estas élites depredadoras interesadas en el poder político, pues del Estado, para que no tomen esas decisiones en función de solo beneficiarse ellos y ellas. Y más bien lo que ocurrió fue que se les apartó de este espacio, ¿no? Con la Revolución Juliana de 1925, después del gobierno de Isidro Ayora. Y pues posterior a esto, vemos que aproximadamente en 1990 perdón, sí, en 1994 se alzan nuevamente con el poder y en el 96 pues arman esta ley de instituciones del sistema financiero, ley general, y eso permite allá en el camino para que se dé el proceso del feriado bancario y la dolarización, ¿no? El sacrificio pues fue nuestros migrantes que tuvieron que partir de su tierra, se quebraron familias y pues esta ruptura marcó la historia del Ecuador de una manera súper importante y pues también marcó una nueva historia en la que nuevamente estas élites financieras, depredadoras, las élites económicas depredadoras no podían ocupar los espacios de decisión de política pública, pero el sacrificio fue esta ruptura y que en este momento ustedes ahora estén lejos. Estoy seguro de que las personas en Ecuador que nos están escuchando, absolutamente todas tenemos una historia con algún familiar que tuvo que partir. Y pues esta destrucción de los lazos ha significado mucho, sin embargo, pues hubo una suerte de profanación en el año 2013 cuando el entonces candidato Guillermo Lasso hizo una erupción y se candidatiza por primera vez. Entonces, frente a esto vemos cómo esta profanación de esta ruptura de los lazos se rompe hasta que finalmente, pues un par de años después, termina siendo presidente y pues hay unas consecuencias súper graves, ¿no? Para el país. De esa manera, pues me parece que es súper valioso y yo me siento muy contento porque las conferencias pues siempre son maravillosas poder compartir, pero este cúmulo y compartir con ustedes para mí es todavía más especial y pues les agradezco muchísimo que me permitan compartir un poquito de lo que hemos investigado en el instituto y en la Universidad Central, Universidad Pública, Universidad del Pueblo, que se debe pues a todos y a todas esos hijos de hijas de obreros, de campesinos del Ecuador y de aquellos que no encontraron espacio en Ecuador y tuvieron que partir.
Así que yo estoy muy agradecido nuevamente y pues espero compartir con ustedes una sesión súper interesante, ¿no? Para eso, pues, como ha mencionado María, pues yo soy profesor en la Universidad Central, en la gloriosa Facultad de Economía, y pues eso hace que tienda un poco a ser un poco ñoño, un poco norio, como suelen decir por allá. Entonces yo he preparado una presentación para compartir con ustedes, ¿no? Como pueden ver, se llama Élites y Desigualdades, Mecanismos y Contramecanismos. Lo que voy a hacer primero es presentarles cómo están las élites económicas en el país en los últimos años, ¿no? Después vamos a preguntarnos cómo es que llegaron a estar así, cómo es que llegaron a esa posición. Vamos a ver cuáles fueron los mecanismos que implementaron y también vamos a ver cuáles son los contramecanismos que nosotros podemos implementar para evitar esto, ¿no? Entonces, primero vamos a pensar en qué son las élites económicas, ¿no? En ocasiones se suele pensar como esta parte del empresario, ¿cierto? Este empresario que tiene una empresa, pues, y que ejerce sus actividades, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos aquí, yo quiero ser muy claro, no estamos hablando de los empresarios, ¿no? En general, porque hay unos empresarios que son muy conscientes, que pagan sus impuestos, que no tienen paraísos fiscales, que no precarizan a su gente, muy conscientes, muy comprometidos con la noción de nación, ¿sí? Pero hay otros espacios que no funcionan así. Entonces, aquí no nos vamos a referir al sector empresarial, nos vamos a referir al sector de élite económica, élite empresarial. Y para eso, pues, vamos a utilizar la noción de grupo económico, ¿no? Que un grupo económico promedio no es que tiene una empresa que concentra varios mercados o que concentra, pues, algunos sectores de la economía, sino que es un gran holding en el que en promedio hemos detectado que un grupo económico tiene 25 empresas. Entonces, miren que no estamos hablando de simplemente una persona que tiene su pequeño comercio, su pequeña empresa, sino estamos hablando de esta gran élite económica que de repente empieza a pugnar y tiene un capital económico, tiene el poder económico y que esto también lo deriva en otros espacios, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, los números son unos más grandes que otros. Esto no es de azar. Y esto es debido a que varios grupos económicos a su vez tienen grandes empresas, medianas, micro y pequeñas. Esto porque a nosotros nos parece justo que si es que se habla de competencia, existe una competencia leal. Es decir, que una microempresa compita con otra microempresa. Pero si una microempresa pertenece a un grupo económico, claramente hay una situación desleal. Así que lo que estamos buscando aquí es mostrar que tenemos que separar muy bien entre esta capa empresarial innovadora, interesante, ¿sí? De esta otra capa más bien que ha lucrado continuamente del Estado y pues también de otros mecanismos que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hable de élites económicas, me refiero a este grupo de personas, ¿no? Que son socios accionistas que tienen en promedio 25 empresas, ¿sí? Esto porque en ocasiones, en algunos debates hemos conversado con la Cámara, por ejemplo, de la pequeña industria, y yo les he dicho, hay una diferencia muy grande entre tener una empresa con mucho esfuerzo a tener 25 empresas fruto de un capital pues heredado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esto lo podemos ir consiguiendo. A ver, lo que ha pasado en los últimos años en el país es súper complicado, ya que ustedes deben haber escuchado cómo el país ha ido en debacle, más o menos desde 2017. Pero no es que todo el país esté en el mismo barco, porque ha habido un barco que ha salido a flote y que en este momento se sitúa muy por encima del otro. Vamos a ver al finalizar esta sesión que a partir de precarizar nuestra vida, ¿no? Entonces, para eso primero vamos a ver cómo se encuentran las élites económicas. Yo quiero que vean cómo el patrimonio de las élites, ¿no? Económicas empresariales en tanto grupo económico ha ido aumentando, ¿no? De 39.000 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares en el año 2019. Ya vamos a ver qué ocurrió en pandemia. Ya les adelanto, les hago spoilers. Las élites no pierden. Las élites nunca pierden. Pero vamos a ver cómo esto ocurre, ¿no? Miren entonces cómo lo que les mencionaba, en términos de crecimiento económico, vemos cómo la riqueza de los grupos económicos hasta 2017-2018 sigue la misma tendencia, lo cual quiere decir que estamos haciendo las cosas de tal manera que la política pública obliga a que si estamos mal, pues de alguna manera todos recibamos el golpe, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en el año 2019? Es el momento en el que tenemos casi nulo crecimiento económico, pero ahí sí las élites económicas empresariales tienen un crecimiento en su riqueza. Un economista llamado Thomas Piketty, muy reconocido en este momento a nivel mundial, pues alude y muestra cómo esta situación claramente lo que hace son disparar las desigualdades, porque quiere decir que
mientras hay un conjunto de país que está perdiendo completamente dentro del juego económico, hay un grupo en cambio que se está privilegiando y que está teniendo grandes réditos económicos, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo cuando hay una política pública que trata de balancear los shocks que se vienen, pues claramente esto termina siendo que todos aguantemos juntos. Pero cuando esto no pasa, cuando la política pública se dirige hacia el otro lado, pues tenemos este enriquecimiento y este decrecimiento de la economía en términos generales, ¿no? Entonces, miren aquí cómo dentro de este juego hay unos ganadores y hay unas personas que perdemos y perdemos absolutamente todos y todas, ¿no? En ese sentido, algo que me parece aquí súper importante es mostrar también que estas élites empresariales continuamente están sacando dólares del país. Nosotros como una economía dolarizada necesitamos que los dólares estén entrando. Por eso fue tan afortunado implementar el impuesto a la salida de divisas. Y es bien interesante porque la gran propuesta del presidente actual Noboa, como la de su antecesor Guillermo Lasso, pues era eliminar el ISD. Claramente vemos que esta es una búsqueda de beneficio personal y no beneficio total, ¿no? Entonces, miren cómo las élites sacan dólares fuera del país y a paraísos fiscales, ¿no? En 2019 sacaron 9.908 millones de dólares, mientras que a paraísos fiscales fueron 685 millones. Quiere decir que estos están sacando recursos. Mientras el otro lado de la moneda, ¿no? Cuando hablamos de desigualdad, hay que entender esta como la asignación diferenciada de recursos socialmente valorados. Y vemos que entonces esta asignación diferenciada implica que lo que alguien está acumulando, alguien está desacumulando. Entonces, miren cómo mientras ustedes están allá afuera esforzándose día a día por enviar dólares a las familias ecuatorianas, tenemos estas élites económicas empresariales que sacan estos recursos fuera del país y también sacan a paraísos fiscales, seguramente para ocultar sus fortunas y no pagar impuestos, ya sea mecanismo de elusión, precios de transferencia, etcétera, 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 ¿no? Ahora, lo realmente preocupante es que en pandemia, donde supuestamente todos perdimos, pues no es tan así. Y más bien lo que nos muestra la investigación es que los grupos económicos siguen aumentando sus patrimonios, es decir, pasaron de 2019 de 45, de 46 hasta 47 miles de millones de dólares, que decir que en el año de pandemia, cuando supuestamente todo nos fue mal, estas personas acumularon 1.000 millones más en conjunto como grupos económicos, ¿no? Estamos hablando en este momento de aproximadamente 303 grupos económicos y 925 personas. De esto en tanto espacio empresarial, ¿no? Pero ahora si nos vamos al tema de personas, también podemos observar nosotros que las élites económicas no pierden, ¿sí? Del top 20 de las personas que son dueñas de los grupos económicos, de los 20 que más ganaron, solo 5 ganaron menos que en 2019. Entonces vemos cómo han ido incrementando, ¿no? Ahí, por ejemplo, están las personas que están aquí, pero también algo muy curioso es que el presidente Guillermo Lasso pues pasó de tener ingresos por 2 millones de dólares a 6 millones de dólares y más, una diferencia de casi 4 millones, lo que lo ubica en el top 12 de personas que más ingresos tenían en el país. Bueno, esto claramente muestra que algo ocurrió ahí y hubo un beneficio pues importante. Recordemos que se dieron todo un espectro, una construcción de leyes aquí en el país que buscaron proteger mucho a el sector de élite empresarial y desproteger mucho al sector trabajador. Recordemos que se aplicó la ley humanitaria, recordemos que dejaron que los bancos negociaran uno a uno, como si yo pudiera pagar un abogado para que esté litigando con un banco que tiene un bufete de abogados. Entonces, vemos que incluso en pandemia, pues esta situación fue ocurriendo, ¿no? En el que tenemos un grupo beneficiado en detrimento de otro grupo perjudicado. Entonces, vamos a ver esto cómo se observa más adelante, ¿no? Pero antes de eso, pues también mencionar otra característica de las élites económicas, y es que las élites económicas empresariales ganan, perdón, pagan muy poquitos impuestos, son muy bajos. Si es que ustedes ven este elemento de la CEPAL, vemos cuánto paga una élite económica de cada país en función de sus ingresos, lo que se conoce como tipo impositivo efectivo o tasa media efectiva, ¿no? Vemos que el caso de el Ecuador pagan apenas, este es del año 2014, pagan apenas 3,4%, es decir, de cada dólar de ingresos apenas pagan 3,4 centavos. En América Latina el promedio es 4,8, un poquito más elevado, y en la Unión Europea, donde ustedes se encuentran en este momento, es de 21 centavos, ¿sí? Es casi 7 veces lo que se paga en Ecuador. Entonces, aquí se quieren o se sueñan con países como Europa
pero las élites económicas no están dispuestas a hacer su parte. Entonces, aquí claramente vemos ya cuáles son las características de élites que buscan lucrar a todo costo sin pensar dentro de un espacio de pacto social, ¿no? Y ya vamos a ver esto cómo se puede producir. Ahora, este dato de 2014 nosotros lo actualizamos un poquito para 2018 y 2019 y vemos lo mismo, ¿no? De tal manera que en el año 2019, los más ricos de los más ricos son los que menos impuestos pagan en términos relativos, ¿no? Es decir, si nosotros descomponemos a las personas ricas de los grupos económicos, de la élite económica, vemos que los menos ricos pagan 7 centavos y los más ricos de los más ricos pagan 3 centavos. Aquí una anotación personal también, en un artículo que publicamos en la revista Economía, hilando la desigualdad, vemos que estos mismos son los que son propietarios más de paraísos fiscales y a partir de una regresión econométrica, lo que determinamos fue que por cada paraíso fiscal que un grupo económico posee, deja de pagar aproximadamente 1.9 millones de dólares en promedio de impuestos. Así que vemos la complejidad de esta situación, ¿no? Pues ahora, como les había mencionado, si es que alguien gana mucho, en cambio está perdiendo muchísimo. Esta es una comparación de cuánto ganan en promedio las élites al mes en relación a un salario básico unificado. Mientras las élites ganan en promedio mensual 68.000 dólares, 82.000, y esto baja, ¿no? Esto me parece también súper importante de mencionar, cómo aquí hay una disputa porque las élites empiecen a pagar más impuestos, ¿sí? Empiecen también a pagar lo que deben pagar, lo justo, y esto pues provoca que bajen sus ingresos, pero si recordamos ahí hubieron pues elementos bien interesantes que permitieron que la economía en general esté relativamente bien. Sin embargo, vemos que el momento en el que el país le empieza a ir ya bastante mal, 2017, 18, 19, las élites económicas poco a poco van aumentando sus ingresos, ¿no? Pasando de 37.000 mensuales a 60.000, es decir, casi una duplicación. ¿Cuál es el otro lado de la moneda en este caso? El salario básico unificado que no es que lo ganan en conjunto la población trabajadora, sino que solo personas que han logrado engarzarse en un trabajo, digamos, que cumple con los derechos de ley, pues vemos que el salario básico unificado se ha un poco ralentizado, de tal manera que este ingreso de las élites representa cada vez más en términos de salario básico unificado. Si antes representaba 184 veces, pues esto bajó de manera importante hasta 88 veces. Y recordemos que aquí, en 2016, tuvimos un periodo especial, ¿no? Fue la tormenta perfecta, se le llamaba. Tuvimos problemas con el precio del petróleo, ¿sí? Ya desde 2015. Tuvimos el tema del encarecimiento del dólar, lo cual pues encareció nuestras exportaciones, y tuvimos un terremoto, ¿ya? Y esto pues de alguna manera afectó en conjunto al Ecuador. Sin embargo, la política pública de alguna manera permitió que esto se balanceara. Se emitió una ley bien interesante sobre el tema de aporte tributario especial, y esto permitió pues que la diferencia entre salario básico unificado y lo que ganan estas élites se matizara y representara lo más bajo. Esto también quiere decir que en un momento de shock, ¿cierto? El ajuste no vino por el lado de los trabajadores, del sector más vulnerable, vino por el lado de las élites, que bueno, es muy distinto un shock para una élite que quizás no puede ir al mall o al shopping en Miami, al de una persona que quizás no esté comiendo 3 veces al día. Entonces, esta es una situación que uno tiene que considerar. Pero vemos que en los siguientes años, entre 2017, 2018 y 2019, pues esta diferencia se fue incrementando, ¿no? Quiere decir que cada vez las élites ganan más, pero el salario básico unificado, los trabajadores se estancaron en sus ingresos, ¿no? Con aumentos realmente súper limitados. ¿Listo? Pero ahora, ¿cómo uno puede llegar a pensar este proceso, cómo ocurre, ¿no? Y pues hay una noción bien interesante de las desigualdades planteado por Juan Pablo Pérez Sáenz y otros autores, en las que se muestra que no es que eh, la desigualdad tiene que verse de manera separada, tiene que verse de manera procesual, es decir, en una situación en conjunto, de tal forma que si es que alguien está acumulando algo, como les dije antes, alguien está desacumulando. Y lo que hicimos aquí fue calcular un índice de precarización constituido con un método estadístico, pues, que se denomina análisis de componentes principales, que es un análisis factorial de reducción de dimensiones, que nos permite ver qué tanto una persona no tiene seguridad social, no tiene contrato estable y no tiene un salario básico adecuado, ¿no? Esto lo convergemos dentro de un modelo y esto nos permite hacer unos clústeres, ¿sí? Para tratar de constituir cuál es el nivel de precarización y grupos de precarización, ¿no? Aquí les he traído solo la gráfica más importante y es que hay una correlación.
mientras las élites económicas empiezan a ganar más, la precarización empieza a aumentar más en el país. ¿Qué implica esto? Que la forma de generar más ingresos es generando procesos de precarización. Es decir, yo no contrato a un trabajador, a una trabajadora, con un contrato estable, por lo tanto no le pago el IES, no le pago el seguro social, no hago todo el tema de si le despido, el pago que tiene que hacerse por el tema de despidos. Es decir, se incumplen una serie de derechos laborales contenidos en estas tres variables que les mencioné y esto pues tiene como resultado tener más ingresos, ¿no? Es como en algún momento en el país se vivía un momento súper complicado de tercerización laboral, del tema de contrato por horas que al menos aquí era utilizado para precarizar mucho a las personas y que eso se terminó en el año 2008 con el mandato constituyente número 8, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo las élites económicas no es que ganan porque son más innovadoras o porque son más virtuosas o porque implementan más tecnología o porque invierten, no, sino que su forma de ganar es a partir de estas dimensiones, ¿no? En el 2020 pasa exactamente lo mismo. Estamos actualizando las cifras porque esto ya es un artículo un poco que tiene algunos años. Y pues estamos tratando como de actualizarlo, pero básicamente se replica el mismo esto, ¿no? La precarización ha seguido creciendo y esto es súper complejo en el mercado laboral y pues ha sido de alguna manera instaurado a partir de estas leyes que les había mencionado, ¿no? Sobre todo la ley humanitaria que sigue operando hasta el día de hoy, ¿no? Con esto pues, nos vamos a los mecanismos, ¿no? ¿Cómo llegamos a todo esto? Las élites económicas logran ganar mucho, pagar pocos impuestos y por otra parte nosotros nos precarizan, a nosotros pues nos ponen en una situación en la que el Estado básicamente no invierte y esto es porque quien está tomando las decisiones en el Estado son personas que están ligadas a intereses particulares y no al beneficio de las grandes mayorías. Eso es lo que se conoce, pues, de manera muy coloquial como captura de la decisión de la política pública, donde, pues, por ejemplo, llega un banquero, ¿cierto?, a la presidencia, o llega un bananero a la presidencia, o un empresario a la presidencia, una persona de élite empresarial a la presidencia, y empieza a tomar decisiones exclusivamente para beneficiarse él, su grupo familiar, sus amigos de élite empresarial también, pero ¿quién se perjudica de otro lado? Las élites, perdón, se perjudica el pueblo como tal, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí, en el caso del gobierno de Moreno, hicimos un estudio en el que lo que hicimos básicamente fue rastrear cuánto era el porcentaje de personas que habían estado ligadas al tema de la cúpula de gerencia empresarial dentro del gobierno. Es decir, personas que ocupando antes un cargo de gerencia empresarial, ¿sí? Después se pasaron a ser decidores de política pública, donde hay casos paradigmáticos, ¿no? Por ejemplo, con Richard Martínez, que pertenecía al Comité Empresarial Ecuatoriano, que pues fue a ocupar la cartera del Ministerio de Finanzas, el caso de Ledesma, que era cercano al sector bananero y fue al tema de el Ministerio del Trabajo. Y pues podemos incluir otros más adelante, ¿no? Como el señor Lazo, que siendo pues del sector financiero banquero, termina en una posición de presidente, ¿no? Pero lo que vemos es que hay un gobierno que está básicamente sobrecargado de personas que vienen con intereses particulares, ¿sí? Intereses particulares en funciones públicas. Y esto lo que provoca básicamente es que la política pública, la política económica, esté delineada a beneficiar a estos grupos y la contrapartida de esto es que afectan a un montón de personas. Entonces, continuamente se toman decisiones de política pública que afectan a esta situación. Entonces, uno de los mecanismos fundamentales es que hay una suerte de conflicto de interés que se construye dentro del Estado de quién toma las decisiones y el resultado final pues es nuestra afectación, porque por una parte hacen una ley laboral que es muy beneficiosa para el sector empleador, pero es muy perjudicial para el sector laboral, trabajador. Entonces vemos cómo en el año inicial, pues, del total de ministros, de secretarios, etcétera, 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 del gobierno de Moreno, pues el 50% era gerente o había sido gerente, el primer año llega al 47%, el segundo año llega al 65%, ¿sí? Es decir, 6 de cada 10 funcionarios del más alto rango, pues pertenecieron a una gerencia empresarial, ¿no? Y esto no es malo per se, pero es malo porque el mundo social de pertenencia al que se llevan estas personas básicamente hace que tome decisiones para beneficiarse exclusivamente hacia los sectores a los cuales pues se pertenecen. Por eso recordarán ustedes que hay varias leyes que de alguna manera regulaban esto, ya no tanto. Una de ellas, por ejemplo, fue la implementación de lo que nosotros llamamos
la ley de privatización del Banco Central del Ecuador, en la que se impedía que una persona del sector financiero vaya al Banco Central porque lo que hacían es ir al Banco Central, dar créditos a los bancos privados, por eso fue la debacle del feriado bancario, por la desregulación financiera y porque les cedieron créditos entre ellos el Banco Continental y ahí estuvo metido Augusto de la Torre, Andalucía Armijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que para evitar eso, entonces las personas que llegaban se impedían que alguien de esos lugares ocupen este lugar. Y a nosotros nos parece interesante que nuevamente hay que repensar el tema del conflicto de interés y qué tan beneficioso es que lleguen estas personas, porque finalmente el resultado es que benefician exclusivamente a su grupo económico, a su espacio económico y no piensan en el conjunto del pueblo ecuatoriano. Otro ejemplo claro es que es que alguien llega, ¿cierto? Y tiene todo una empresa privada del tema de seguridad y de repente pues empieza a dejar de invertir como política pública en seguridad. El resultado de todo esto es que la empresa privada es la que se hace como la que empieza a ejercer esta función, pero con un costo. Y es decir, todo lo que el Estado deja de hacer, inmediatamente la empresa privada, la gran empresa privada es la que empieza a tomar estas acciones, pero cobrando un costo muy alto, ¿no? Entonces eso podemos ver con el tema del FMI, podemos ver con la carta de intención, que por ejemplo se dice, ustedes deben estar al tanto de los apagones, de, afortunadamente hoy nos pasó así, si no, no podríamos estar reunidos y reunidas, pero una de las comitivas que ya vamos a ver más adelante, y lo conversaremos un poquito, pero ya les adelanto, es que se aumente el precio de la electricidad. Y esto es porque se busca privatizar los servicios básicos. Entonces, todo esto lo que vemos está ocurriendo porque estas personas llegan con sus intereses privados a tomar decisiones de políticas públicas. Entonces, habría que ver el conflicto de interés, cómo se puede regular en el país, pero es uno de los causales o uno de los mecanismos para que se tome una decisión de política pública que beneficie a pocos, pocos privilegiados y pues afecta mucho a estas personas, ¿no? Para que quede más claro, un ejemplo final, en pandemia lo vimos, ¿no? Hicimos un artículo que se llama Los recortes de cobro en factura de Ecuador. Ustedes debieron observar cómo en plena pandemia Guayaquil era una de las ciudades donde los cuerpos estaban afuera, donde había una situación súper complicada y se decía mucho que esto era pues debido a que estaba sobresaturado, pero nosotros dijimos no, no es solo eso, sino es que hubo una serie de recortes al sector salud desde hace 3 años, desde que llegó el ministro Martínez más o menos, y este recorte periódico, acompañado de la subejecución, hacía que básicamente el sistema de salud público esté colapsado, ¿sí? Con la llegada de la pandemia, pues esto se sobrevino de manera mayor. Pero claro, cuando el sector público se baja, el sector privado se alza, ¿no? Entonces las personas en búsqueda de salvar a su familiar terminaban en clínicas privadas pagando exorbitantes sumas de dinero por las cuentas y no sabían si es que su familiar finalmente llegaba o no llegaba. Entonces vemos ahí que todo esto tiene como afectación crear todo este clima de decisiones públicas que benefician a una élite depredadora y perjudican al conjunto del pueblo ecuatoriano, ¿no? Y esto pues un poco no solo acompañado del tema empresarial, ¿no? Sino que hay una serie de actores que lo van construyendo. Este fue un artículo, sí, que se llama La pandemia neoliberal, la captura ampliada, porque no solo es que se ocupan carteras de Estado, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo que le aprobaba todas las leyes al presidente Moreno en ese momento, que ocupaba Ministerio de Salud, que fue el que hizo recortes, que ocupaba sin decir que nos recortó presupuesto a las universidades, ¿sí? Para pagar deuda externa. Ministerio del Trabajo que hizo un montón de leyes y acuerdos ministeriales en las que recuerdo muy bien cuando el ministro Madero en un momento dijo, lo que pasa es que el Ministerio del Trabajo está para proteger a los empresarios, pero el Estado está para defender a la relación más débil en un vínculo de ese tipo. Entonces, claramente el ministerio tenía que defender a los sectores trabajadores, pues. Entonces, hubo una serie de estas capturas, pero estas capturas también, de alguna manera, se legitimaban a partir de ciertos sectores, ¿no? Y uno de estos legitimadores fue la consulta popular, que instauró el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que pues puso en lugares a personas que iban a dejar pasar todas estas cosas, ¿sí? Es decir, si es que yo iba a quejarme de que el Ejecutivo, a la Corte Constitucional, está haciendo algo que va en contra de la Constitución, la Corte, como también fue capturada por la élite económica depredadora, pues simplemente hacía caso omiso. Y ahí está la jueza Núñez, que siempre le caen los casos respecto a la materia económica, ¿no? La Super de Bancos, que es la encargada de vigilar los bancos, también estaba atada al Consejo de Participación. Y la Procuraduría, que ustedes recordarán cuando llegó el ministro Richard Martínez, estaba expresamente prohibido por la Constitución que él puede ejercer un cargo, ven el conflicto de interés. Es como que yo entro
a una empresa, destruyo la empresa endeudándole con otra empresa, con el banco, y a mí me dan un puesto en el banco. Entonces, esto pasó con Richard Martínez. Yo soy ministro de Economía, le vendo al Ecuador, pago deuda externa en plena pandemia y después contraigo una deuda con el Fondo Monetario Internacional y después de esto pago deuda externa en medio de la pandemia y una vez que tengo eso y que después me endeudo con el Banco Interamericano de Desarrollo, me voy a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. La Constitución prohibía eso porque eso nos habían hecho siempre en las antiguas constituciones de los antiguos años. Y después el procurador de ese momento dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco y por lo tanto Richard Martínez ocupó ahí una vicepresidencia. Entonces, vemos cómo no solo es que se captura la decisión de política pública del Ejecutivo, del Legislativo, sino también de todo órgano estatal que pueda dar o generar contrapesos a estos sectores. Y esto es lo que tenemos que cuidar nosotros de manera importante, ¿no? Bueno, este es uno de los mecanismos, porque hay muchos más. Y nosotros hemos explorado aquí otro que pues les presento a continuación, ¿no? Eh, Básicamente Red Atlas es uno de estas instituciones elaborada o creada por estas personas ricas en las que claramente se muestra o su apuesta es por destruir el Estado, por implotarlo desde adentro. Entonces ustedes deben haber escuchado de Javier Milei, de mismo Guillermo Lazo. Ellos pertenecen a esta red, ¿sí? Que pues como observamos desde el 2015-2016, cada vez América Latina empieza a tener muchísimos más institutos dedicados a distribuir la propaganda. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí, reflexionando sobre este tema, hay en América Latina en el año, ¿sí? 2022, eh, permítanme, aproximadamente 117 institutos que están regando la propaganda de que las élites que ganen mucho está bien, a pesar de todo, de que no haya un Estado que cuide a las personas está muy bien, es decir, que quieren imponer el mercado por encima del Estado. Y pues esta red Atlas es una de las que distribuye la propaganda. Porque esto no nos pasa por azar simplemente, compañeros y compañeras. Esto nos pasa porque hay una constitución de formas de hacer, de pensar y entender el mundo, en el que nos dicen que las empresas, que las élites empresariales no paguen impuestos, está bien, en la que se dice que usen paraísos fiscales, está bien, en la que dicen que el Estado no tiene que intervenir en la economía ni regular, está bien. Es decir, es una propaganda que se va regando, ¿sí? Y que esta red Atlas es la que es la precursora de esto, ¿no? Entonces, miren aquí cómo hay un financiamiento sumamente fuerte de esta red para regar esta propaganda, que básicamente lo que quiere hacer es legitimar que el tema de la propaganda libertariana, la propaganda de que el Estado tiene que ser lo mínimo y que el Estado no tiene que cuidar a las personas y que el Estado está a servicio de las élites, vemos cómo donde más han metido plata ha sido en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Con más de 2.000 millones. Miren, han metido más dinero que en Estados Unidos, que en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es porque tienen una primacía aquí, un interés, porque la gente, todo esto que estamos conversando y hablando, básicamente lo sienta como que no será así, o que si lo es así, no es ilegítimo, y lo cual nosotros tenemos que nuevamente esa propaganda reconvertirla. Aquí quiero poner el caso, por ejemplo, con países donde hay un Estado, ¿cierto? Donde, por ejemplo, en Noruega, una vez la Cámara de Comercio de Guayaquil me parece que estableció un artículo que se llamaba Ecuador es un infierno fiscal. Nosotros demostramos lo contrario. Primero, que Ecuador cobraba poquitos impuestos, pero después mostramos que los países que cobran más impuestos son los que tienen índices de desarrollo humano más altos. Y en Noruega, por ejemplo, sí, llegan gobiernos de derecha, totalmente, pero y bajan el tema del impuesto que se cobra a corporaciones, pero es inconcebible que ahí se cobre menos impuestos a las personas, ¿sí? Entonces, eso es como moralmente reprobable, socialmente reprobable. Entonces, lo que hacen estos institutos de esta red Atlas, ¿sí? Que es la que riega la propaganda, estos institutos, estos tanques de pensamiento, am, van destruyendo el Estado poco a poco. Vemos aquí cuál es el peso que tienen. Entonces, en Argentina fueron construyendo esta idea de que el Estado no debe estar presente, de que el Estado no es una buena cosa, mientras que en los países nórdicos miren cómo casi no hay. Y es porque ahí la gente entiende perfectamente que estos institutos lo que hacen es cambiar la percepción de la gente para que crea que el Estado no tiene que estar, pero como han construido una noción de Estado que tiene que estar presente,
pues esto lo permite construir, ¿no? Yo me refiero mucho al Estado, pero quizás vale la pena recordar a un autor francés, Pierre Bourdieu. Él habla del neoliberalismo como las estructuras colectivas capaces de frenar la lógica pura de mercado. Entonces, estas estructuras colectivas, por supuesto que el Estado es una de ellas, pero también tenemos el tema de sindicatos, movimientos sociales, que también son espacios muy interesantes para tener en consideración, ¿no? Entonces, miren cómo en Argentina se fue construyendo esta idea y esto explica Milei, ¿sí? Milei no es una suerte de outsider ni nada de eso, sino que todo esto lo fueron construyendo en, pues, contubernio con grupos económicos. Hay un estudio muy interesante que muestra que Milei era el economista más, que daba más entrevistas en la televisión. Entonces, esto lo van construyendo, no es inherente, esto es una construcción. Entonces, estas instituciones han creado la lógica de que la derecha y las élites depredadoras son buenas para la economía, por eso las terminan votando. Y miren la preocupación, ¿no? En Argentina disminuyen, pero de Ecuador pasan de una, pasan a ser cinco. Es decir, cada vez tenemos más personas, más instituciones hablando a las personas diciéndoles el Estado es malo, el Estado es corrupto, todo lo que sea izquierda es malo, todo lo que sea izquierda es horrible, no se tiene que hacer, los progresismos es malo, todo es malo, ¿sí? El Estado es malo, los sindicatos son malos, los movimientos sociales son malos. Es decir, que continuamente están minando esta estructura colectiva capaz de resistir estas situaciones, ¿no? Y vemos cómo en cambio en los países nórdicos se mantiene así porque saben que ahí no van a tener éxito, ¿sí? Aquí como lo han construido, pues y aparte como les meten mucho billete, entonces están ahí, ¿no? Esta ya es la recapitulación en cambio en el Ecuador. Miren, antes solo estaba uno, era el Instituto Ecuatoriano de Economía Política de Dorán Puero, y ahora tenemos siete, ¿sí? Imagínense la propaganda amplificadora, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, multiplíquenlo por siete y por gente que tiene recursos, que tiene financiamiento y que está muy bien billeteada, no solo por este lado de Red Atlas, ¿sí? Por los ricos y ricas depredadores, depredadoras del Ecuador y del mundo, y aparte también por USAID, por la embajada, que es una investigación que todavía está en curso. Entonces, estas no les presento para que me inviten otra vez en otro momento y ahí sí mostrarles la investigación. ¿Ya? Entonces, aquí ya es la parte práctica de cómo lo hacen, ¿no? Cómo estas instituciones, estos think tanks de pensamiento van construyendo esta idea, ¿no? Aquí está primero este que es de uno de estos think tanks, ¿sí? Que se llama Observatorio de Gasto Público, ¿no? Donde básicamente es como una suerte de observemos el gasto público. Pero me pregunto yo, ¿por qué estas mismas personas no se financian un observatorio del gasto de la élite empresarial? ¿Cuánto sacan para estos fiscales? Es decir, es una fijación en el Estado y decir que el Estado no tiene que gastar. Es decir, que el Estado no tiene que hacer obra social, no tiene que hacer gasto en salud, no tiene que hacer gasto en educación, no tiene que hacer gasto en universidad. ¿Sí? Pero eso sí, está muy bien porque esto va ligado al tema de hay que ajustar. ¿Por qué? Por lo que les había dicho antes. Si yo ajusto, el sector privado puede meter sus garras, ¿no? Señor Aparicio Caicedo, pues él era uno de los directivos muy fuertes de la ONG que le puso, perdón, del think tank que le puso a Guillermo Lazo en el mapa, en los últimos años, no me refiero porque siempre fue un actor político ahí que estaba presente. Recordemos que Guillermo Lazo, él como representante de los bancos privados del país, Augusto de la Torre, que ahora funge como académico, pero en realidad siempre fue un genuflexo de estas élites, y Ana Lucía Armijos, los tres fueron los que firmaron el tema de conceder el primer crédito al Banco Continental, el cual creó riesgo moral y cual fue uno de los pilares de inicios de todo el feriado bancario, ¿sí? Entonces, él después se puso un think tank que se llama Ecuador Libre, ¿sí? Pero es Ecuador libre para eludir impuestos, Ecuador libre para precarizar, Ecuador libre para explotar, Ecuador libre para incumplir las normas ambientales, todo eso, ¿no? Él, pues, primero era director de este think tank, de este tanque de pensamiento, Ecuador Libre, y después pasó a ser consejero ad honorem, es decir, si es que hacía cosas, como por ejemplo, hubo una polémica con el tema de superintendencia de bancos, obviamente los bancos privados querían controlar la superintendencia, es decir, el ratón cuidando el queso, básicamente, no querían ellos que le regulen, sino ellos querían regular la regulación, para no ser regulados justamente. Y este señor le hizo una serie de amenazas para que
uno de los postulantes de la superintendencia no vaya, pero no había cómo juzgarle porque técnicamente él no era funcionario público. Entonces inventaron una cosa paralela ahí totalmente, para que no rinda cuentas, ¿no? Como por ejemplo tendría que hacer un funcionario público. Miren lo que él publicaba el 19 de octubre de 2011. Mi consejo del día: si hacen dinero, llévenlo por esa fiscal. Evadir impuestos es ético. Es defensa frente al robo. Queda claro que evadir impuestos no es delito, por el contrario, es una obligación ética. Si ven el juego aquí de las narrativas, de cómo eludir impuestos está bien, de cómo es lo ético evadir impuestos, de cómo es lo ético eludir impuestos, nosotros tenemos que reconstruir eso, porque esto es una cosa creada durante años. ¿Sí? 2015 les saco porque es el periodo que hicimos de la investigación, pero estas personas llevan aquí años. El Instituto de Doran Puero lleva décadas haciendo esta propaganda en estos sitios libertarios. Y justo es el que estamos observando acá, que es el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Se llama Índice de Burocracia en América Latina, ¿no? Miren, sacan sus índices para decir que Ecuador no es libre, ¿sí? Cuando hay un Estado que realmente regula, ahí dicen que el Ecuador no es libre, y burocracia para decir que la burocracia es mala. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren burocracia? Porque mientras menos capacidades estatales existen, más puede el mercado hacer lo que le plazca, ¿sí? Yo no puedo entonces ver si es que están contaminando la comida, no puedo ver si es que están haciendo cosas como, por ejemplo, dar licencias ambientales a un presidente o a su esposa. Es decir, vemos cómo van construyendo esta narrativa con la suerte de disfrazado de un tema académico, ¿no? Con su índice, ¿sí? Que vamos a ver que en realidad no fungen en nada. Es como hay siempre un índice que suelen sacar de competitividad laboral para decir que el Ecuador no es competitivo porque regula mucho el trabajo, pero es lo que hay que hacer, hay que regular el trabajo para que no nos precaricen, pues. Entonces, estas personas inventan eso y uno cuando, ahí tiene que uno ser muy, muy preciso. Cuando uno se va a ver qué es lo que está haciendo el índice, se da cuenta de lo que existe. Entonces, este índice de competitividad laboral tiene 12 preguntas o 12 cuestiones. 4 son variables hay medias objetivas, pero 8 son preguntas a los más, a los de las empresas más grandes, cuyo sueño es precarizar a la gente. Y la primera pregunta ¿es fácil despedir a las personas? No, porque el contrato laboral les cuida, porque tenemos un código laboral de 1938 que cuida a las personas. Entonces, ellos dicen que el código es muy antiguo, pero ellos nos quieren volver al esclavismo casi. Entonces, aquí vemos cómo se van construyendo estas narrativas, las cuales nosotros tenemos que destacar. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Así, permítanme compartir también el audio porque esto es un videíto. So, lo complicado de esto es que esto termina siendo que las personas básicamente caigan en este cuento y empiecen a detestar al Estado y todo lo que representa. Y poco a poco se van construyendo nociones de que el Estado es malo y que yo tengo que votar a quien me ofrezca que va a acabar con el Estado. Y esto termina acabándome a mí mismo como persona. Entonces, para eso, escuchen este videito. Es muy simple, pero demuestra cómo se ha construido esta narrativa de tal manera que la gente entiende todo el Estado como todo lo malo. Así que presten atención. Ahí tenemos el claro ejemplo entre lo que es el trabajador y el Estado. Ahí tenés, el negro busca la pelota, se sacrifica, nada, llega a la orilla y está el Estado esperándote. Ahí está, llegó y el Estado te la sacó. ¿Ya? Entonces, miren cómo se empieza a construir esta narrativa de que el Estado es malo, de que el Estado siempre roba y por lo tanto hay que acabar con el Estado. ¿Sí? Y esa es la oportunidad para que toda esta derecha llegue y finalmente ocupe el Estado para ellos sí hacer eso. ¿Ya? Vamos a ver más Ahí adelante tenemos el claro ejemplo. vamos a ver más adelante cómo esto puede realmente revalorizarse, ¿no? Por eso ya para la última sección, pues quiero mostrarles cómo estamos ahora en el Ecuador, ¿no? Tenemos, cuando salió la candidatura, ya pues Guillermo Lazo, todo lo que ocurrió, pues finalmente salía por la muerte cruzada, y nosotros sacamos, todo lo que estoy presentando son artículos que les voy a mostrar un poquito más adelante, pero cuando ya fueron las candidaturas, lo que hicimos nosotros es recopilar y decir, a ver, veamos qué tanto estas candidaturas tienen relación con el tema de que no les importa tener paraísos fiscales. El Ecuador debe ser de los únicos países en el mundo que tiene una legislación en contra de que los funcionarios públicos
tengan paraísos fiscales, que los cargos de elección popular los tengan. Esto es maravilloso, pero ahí viene la situación. ¿Por qué Lazo no llegaba a las presidencias? ¿Y por qué en un momento Moreno pues logró la victoria frente a él? Porque todavía quedaba un sentimiento ecuatoriano de que los banqueros no tienen que estar en el poder. ¿Sí? Muchos decían que era porque el tema de paraísos fiscales estaba operando, porque en ese mismo tiempo fue la consulta. Y le sacaron que él tenía paraísos fiscales, por supuesto que los tiene. Descubrimos recién por los Pandora Papers que él tiene paraísos fiscales, algo que todos sabíamos y todas también. Pero vemos que eso, en mi hipótesis, es que no fungió tanto, ¿sí? El tema de precios fiscales es una cosa que tenemos que construir para que la gente deteste que siquiera una persona que tuvo algún nivel de relación mínimo con un precio fiscal ocupe un puesto de decisión, porque no es una persona ética, porque no es una persona que está aprobada para poder manejar el destino de las vidas de un país, ¿sí? Pero vemos aquí cómo de la mayoría de candidatos, pues la gran mayoría tenía cosas con precios fiscales. Bueno, Jaco Pérez no se encontró nada, Daniel Noboa sí, sabemos pues que es del grupo económico Noboa y ese está relacionado con International Business, New World, Canadá, todo esto está en las Bahamas y Panamá, ¿no? Países fiscales, pero hiper reconocidos. Jan Topic, estamos tratando de sacar una investigación, esperemos que salga este año, sobre los fideicomisos como una fuente para ocultar sociedades de papel, ¿sí? Pero ahí le encontramos también una en las Bahamas, Otto Sonnenhosner también en las Islas Vírgenes Británicas, a Bolívar, a Villavicencio no, y a Javier Herbas en Panamá. Entonces vemos de aquí cómo el hecho mismo de que estas personas hayan pretendido ser presidentes ya claramente muestra que todo esto que nos había pasado antes, lo que les había mostrado, de cómo estas ONGs, esos institutos van premiando las formas de pensar de las personas, es la que básicamente está constituyendo y haciendo que esta cosa básicamente tenga lugar, que personas con precios fiscales tengan a disputar. Entonces, hay que construir esta noción. Y es que cuando pasó lo del feriado bancario, la migración fue el sacrificio muy visible de lo que nos ocurrió. En los países fiscales no ocurre lo mismo. En los países fiscales no hay ese sacrificio tan visible. Yo les recomiendo, si les gustan las películas como a mí, ahorita que tal vez acabemos la sesión, eh, hay una película que se llama La Lavandería, donde muestra las personas que se afectan por los paraísos fiscales. Sí, lastimosamente esto no es tan visible y por eso es que tenemos a dos presidentes que tuvieron relaciones, ¿no? Guillermo Lazo y ahora presidente Noboa. Bueno, después de todo esto, el presidente Noboa es quien llega al lugar y vemos cómo el conflicto de intereses sigue permeándose. Mucho se decía que una de sus medidas más grandes era quitar el impuesto a la salida de divisas, un impuesto fundamental para la economía ecuatoriana, pero el presidente Noboa lo primero que hizo cuando llegó es emitir una ley para quitarse los impuestos, ¿sí? Es decir, él hubiera podido hacer que el Grupo Económico Noboa, que tenía una deuda de 143 millones de dólares, deje de pagar casi 93 por impuestos no pagados. Tuvimos que ir a la asamblea, tuvimos que disputar, tuvimos que hacer entrevistas, tuvimos que levantar artículos para que emitieran después en el legislativo un articulado en el que decía que el presidente no podía, pues, hacer uso de esta función, ¿no? Imagínense cómo el mecanismo de acaparamiento de decisión de política pública se constituye, ¿no? Yo llego al Estado y lo primero que pienso es que hay pobreza, desigualdad, hay precarización, hay inseguridad, pero no, esta persona llega y dice, le voy a quitar los impuestos adeudados de mi familia. Si ven lo peligroso que están esas personas de ahí en el poder. Entonces, miren, afortunadamente parece ser que no se dio, pero había que verlo porque como tienen todo esto analizado con estructuras jurídicas súper complejas, al final recordemos que uno para ver, por ejemplo, uno cree que Guillermo Lazo, por ejemplo, es el dueño del Banco de Guayaquil, ¿verdad? Pero para llegar hasta eso es una otra investigación. Por eso tienen que invitarme otra vez porque hay mucho que decir todavía. Hay toda una investigación en la que yo muestro cómo Banco de Guayaquil pertenece a una empresa que se llama Corporación MultiVG. La Corporación MultiVG pertenece a su vez a unos fideicomisos, a Fideicomiso GLM, Fideicomiso, es de ellos, ¿ya? Pero el fideicomiso a su vez pertenece a Guillermo Lazo y sus hijos. Pero dentro de este fideicomiso también hay una empresa que se llama Positano, que está en un paraíso fiscal, en Estados Unidos, ¿sí? Lo curioso es que no supimos hasta los Pandora Papers
sabíamos, teníamos la idea de que esto era de Guillermo Lazo, pero los Pandora Papers finalmente revelaron que el dueño final era Guillermo Lazo. Pero para llegar a él tuvimos que pasar por 6 empresas, ¿sí ven? Todos estos son escudos fiscales que impiden que pague impuestos, ¿sí? Bueno, entonces aquí llega esta persona, el presidente Noboa, lo primero que piensa, en lugar de preocuparse de todo lo que está pasando en el país, piensa en cómo hacer que su grupo económico no deba fisco, y después la segunda ley tampoco tiene que ver con desigualdades, nada de eso, sino tiene que ver con cómo nos sube el IVA. Entonces, aquí vemos cómo la medida propuesta por el presidente Noboa era totalmente regresiva. Al final, la Asamblea pudo articular otros procesos. Y claro, nuevamente vemos la captura ahí, ¿no? Uno de los directores de investigación de Ecuador Libre llega a ser presidente del Banco Central o gerente general del Banco Central del Ecuador, y como gerente empieza a quejarse de que le quieren cobrar impuestos a los bancos privados. O sea, ¿por qué él tendría que defender a los bancos privados si él está en su función pública? Otra vez vemos el tema de la captura corporativa de los intereses privados, funciones públicas, ¿sí? Sin embargo, lo que sí hay que mencionar es que en esta historia se menciona mucho a los presidentes, y etcétera, etcétera, pero hay que mostrar también quiénes han estado en todo este camino, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, este aumento del IVA del 12 a 15% es algo que ya se había dicho desde 2018 y que finalmente se concreta en 2019. Como les había mencionado, las películas a mí me gustan mucho. Hay una gran película, Anatomía de una caída, que les invito a ver de la gran Judith Triet, y nosotros hicimos la anatomía de una subida, donde investigamos a detalle cómo fue que se planificó el tema de subir el IVA del 12 al 15%. Y quien firma la carta de intención es el ministro Richard Martínez, que después va a regresar al Ecuador como el gran analista, y a Verónica Artola, en ese momento gerente general del Banco Central del Ecuador, que ahora ocupa pues la vicepresidencia del Colegio de Economistas, colegio al que no pertenezco ni perteneceré porque no nos representa a los economistas que creemos en el bienestar de las mayorías. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Por lo que se nos viene. Porque el tema del IVA es algo que ya se fraguó desde hace muchos años atrás, y el mismo, aquí hay que tener muy claro, ¿no? El Fondo Monetario Internacional a veces dicen que es el enemigo, y hay que tomar en cuenta que el enemigo es el gobierno que está ahí, porque el gobierno es el que dice, FMI voy a hacer esto, Fondo Monetario Internacional, y el FMI dice, sí, bueno, hagan. Entonces el FMI dice, entre muchas cosas, que hay que privatizar activos del, digo, el gobierno, en convenio con el FMI, que hay que privatizar activos del Estado, y pues, además del tema del IVA, que ya estaba el tema de los 3 puntos, también lo que nos dicen es que van a reducir las exenciones del IVA de las universidades. Nosotros como universidades públicas, pues tenemos exenciones en ciertos pagos del IVA. Nos quieren quitar eso. Es decir, nos quieren recortar presupuesto. Quieren eliminar el IVA que se le retornaba a las personas de la tercera edad. También eso parece que está en ejecución. Quieren incluir el 13º sueldo y el 14º dentro del impuesto a la renta. ¿Para qué? Para cobrar impuestos a los que menos tienen, porque yo no voy a tener para pagar un buffet de abogados, de contadores para poner impuesto fiscal. Esto jamás lo voy a hacer. Y aquí miren, darle más impuestos a la gasolina. El día de hoy ya se planificó el aumento de la gasolina super. Entonces, esto es para que veamos lo que nos va a seguir pasando y que tenemos eso que ir combatiendo, ¿no? Ahora, ¿no esto quiere decir que nos quedamos a todos de manos? Para nada. El primer mecanismo es investigar, entender cómo lo hace. Ahora que lo entendemos, tenemos que hacer la contra, ¿no? Y pues yo puse algunos ejemplos que son bien interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Revolving Door Project, que básicamente trata de cómo cuidamos la puerta. Es decir, ¿ustedes permitirían que una persona que va a destruir su casa entre a su casa, a su puerta? Pues de eso mismo hay que impedir que entren al Estado. Así que esto es innegable. Y este espacio saca estudios, investigaciones, es bien interesante. El Observatorio de Corporaciones Europeo también permite de alguna manera vigilar quién está haciendo estos lobbies, como por ejemplo un lobby en el que quieren bajarse una ley tributaria, una ley ambiental, porque no es beneficioso para los negocios, ¿sí? Pero es muy beneficioso para el pueblo en general. Y asimismo está el lobby fax, que básicamente expone cuáles son los lobistas, los que por ejemplo van a hacer una ley como la que vemos acá atrás, y empiezan a hacer lobby para que no suban IVA, pero no, y empiezan a hacer contra lobby para que sí metan impuestos progresivos, como por ejemplo a los bancos, como por ejemplo a las empresas que concentran, etcétera, 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 ¿no? Entonces, miren que hay muchos mecanismos que hacer, y este mismo que ustedes están implementando, en que nos dan espacio para dialogar, todo esto que hemos investigado ya es uno de ellos, y esto es lo que se tiene que seguir profundizando. De esa manera, lo que tenemos que construir con esto es una reconstrucción
de de límite a las élites y una reconstrucción del Estado, ¿sí? Para pasar de esa idea que teníamos del video que les mostré, a un nuevo video. Entonces, veamos cómo nosotros podemos conceptualizar la narrativa. Y para eso necesitamos esfuerzo, trabajo, pero sin duda alguna es algo que se puede hacer. Y podríamos crear quizás esto. Este es el claro ejemplo de lo que ocurre entre trabajadores y cierto sector empresarial. Vemos ahí como el trabajador es el que se esfuerza, el que llega a la pelota, el que nada, el que se arriesga a ahogar, mientras que el sector empresarial está afuera sin hacer mucho, no paga impuestos y simplemente espera que el trabajador haga su máximo esfuerzo para quitarle. Por eso necesitamos un Estado que impida esto. ¿Ven? Entonces, de esa manera nosotros podemos pasar del tema de fijar al Estado como el enemigo, que no lo es, a ser un actor muy ferviente, pero no el único, porque es una de las estructuras colectivas que nuevamente podemos nosotros este es el claro ejemplo de lo que ocurre construir, ¿no? De esa manera, pues, todo lo que está aquí es parte de los artículos que hemos sacado en el Instituto de Investigaciones, en la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura. Ahí ustedes pueden ver una serie de estas investigaciones. Y aquí, pues, he tratado de recopilar las que utilicé aquí. Espero que estén todas. Y pues, bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por tu tiempo y por su paciencia. Muy amables. Muchísimas gracias. Eh, Extraordinario, me encantó esta presentación muy clara. Agradecemos a nuestro invitado Jonathan Baez por compartir su tiempo y sus perspectivas. Y vamos ahora a comenzar la ronda de preguntas. Eh, no sin antes recordarles que estamos conversando con Jonathan Páez, perdón, sobre las élites y las desigualdades, mecanismos y contramecanismos. Eh, Me encantó este último video de cómo se deconstruía ese imaginario que las élites implementan a través de sus redes, de sus creativos, ¿no? No hay que olvidar que también son creativos, con mucho dinero por atrás. Y en este mecanismo que tienen las élites como todas estas prácticas, grandes corporaciones. ¿Qué cree usted que se podría hacer, aparte de lo que dijo, de construir estos imaginarios, de hacer los estudios, pero qué se puede hacer, cómo se podría implementar si del otro lado, del lado, digamos, que quien lucha por derechos, no hay capacidades económicas? ¿Qué se puede hacer como para, por ejemplo, tener esas capacidades también de organizarse en grandes, digamos, redes que deconstruyan ese imaginario perverso para seguir aprovechándose del poder en beneficio de pocas personas? ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias, Jimmy, por la pregunta. Bueno, los espacios más importantes para poder construir estos primeros son que estamos haciendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Tomarnos el tiempo de hacer estos webinars, conferencias, como le quieran llamar ustedes, porque permite realmente dentro de, si tenemos a 7 think tanks, tanques de pensamiento, haciendo conferencias, invitando gente y con un montón de recursos de por medio, nosotros tenemos que dar la cuenta desde nuestros espacios y desde nuestros recursos, ¿no? Es decir, con no quedarnos callados frente a alguna situación, sacando, exponiendo, distribuyendo estos espacios, los artículos, los análisis, los escritos, los videos, tratando de hacer difusión. Ese me parece que es el primer elemento fundamental. Y el otro sí ya es ese sí es un espacio que si lo quieren ver muy voluntarioso, ¿no? Es decir, yo el día de mañana quizás estoy ahogado, me despiden de mi trabajo, que es algo que siempre está ahí permanente, ¿no? Por el tema de universidad pública. Imagínense, si es que en la universidad pública también llegan a estar personas que están alineadas con el gobierno, inmediatamente nuestro trabajo lo van a borrar, nos van a sacar de ahí. Y la universidad deja de ser este bastión de disputa a ser un bastión de expresión de estos intereses alineados, ¿no? Al gran régimen económico depredador. Entonces, ese es el espacio voluntarioso, ¿no? Donde estamos, hacemos cosas, articulamos, pero necesitamos construir observatorios, necesitamos construir
observatorios ciudadanos a partir de generar esto, ¿no? Observatorio del lobby ecuatoriano empresarial, observatorio de los impuestos, observatorio fiscal de las grandes corporaciones, observatorios de las cámaras de comercio. Necesitamos de esa situación de ahí. Y por supuesto, los mecanismos para obtener recursos, pues, son súper complejos, son súper limitados para nuestro caso, ¿no? Pero me parece que esos son los primeros pinos que se pueden hacer en materia institucional. Y desde luego, siempre un espacio que nunca tenemos que olvidar es cuáles son esos lugares que la izquierda puede ocupar, ¿sí? Gobiernos autónomos, gobiernos seccionales, ¿sí? Municipios, desde los cuales ocupar un espacio de decisión de política pública puede guiar y generar recursos que permitan implementar estas medidas, ¿no? Entonces, esa siempre es como una opción habitual y para mí las universidades es el punto también angular de esto de aquí. Mientras estemos, ¿no? Porque ya les menciono, si es que de repente llegan personas a la cabeza, ¿no? Y de repente dicen, nosotros nos vamos a vender al gobierno, pues simplemente nosotros saldremos de la universidad, pero donde estemos, nosotros pues daremos la investigación, que es lo que nos ha formado justo en la universidad pública. Ya mencionaba María, la Universidad Central, yo estudié ahí, yo me formé ahí, me enamoré ahí, o sea, es la universidad pública, ¿no? Entonces me parece que este es un espacio importante, pero hay que ir caminando estos otros espacios, donde me parece que, por ejemplo, hay mucho financiamiento de lo que hacen los partidos de izquierda, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania, con la FESILIS, una situación que hay que repensar. Partido Verde también, me parece, a partir de fundaciones que se puede realizar. Parece que todo eso apoya, ¿no? Lastimosamente, en ocasiones estos mismos sectores más bien tienen una posición contraria, ¿no? Ahorita hay que crearlas. ¿Por qué digo esto? La función de un tanque de pensamiento es desaparecer. Si yo creo ahora un tanque de pensamiento que estudie las desigualdades y de repente llega un gobierno que elimina las desigualdades, yo me afecto porque ya no tengo de qué escribir, de qué investigar. O sea, nuestra misión tiene que ser desaparecer. ¿Por qué? Porque hemos combatido las desigualdades. Y si llega un gobierno que va a combatir desigualdades, lo que yo tengo que hacer es estar de acuerdo con eso, ¿sí? Pero lo que se hace de parte de muchos de estos sectores de izquierda es decir, uy, como son, ¿cómo era? Como son extractivos, este, mm, por lo tanto, no son de izquierda y les ataco. Entonces vemos al Estado a veces cercado tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, la situación es esa, ¿no? Me parece que no premisarse, no buscar estar siempre, no buscar yo que siempre haya élites que dan impuestos, que le dan impuestos para que me inviten a estos programas, no buscar que haya desigualdad y pobreza para que me inviten y yo tenga que seguir escribiendo. Yo creo que hay que hacer esta situación de, en serio, buscar un mejor país, más allá de las condiciones en las que esté uno. Entonces, yo creo que ese es un camino interesante también que se puede seguir. Solo esto permíteme hacer un apunte, Jimmy. Am, Cuando pasó lo de Yasuní Tete, surgieron muchos grupos ecológicos ambientalistas, y ahora lo que está pasando en Olón, en la que el presidente Noboa, al día de nombrar a su ministerio de ambiente, le da una licencia para que la empresa de su esposa, ¿sí? Pueda explotar un manglar, destruirlo en materia ecológica, para crear un complejo estructural, un edificio dedicado al turismo, y baja el IVA a las construcciones, es decir, evitar esto, ¿no? Bueno, esto todo está pasando en Olón, pero uno regresa a ver esos grupos ambientalistas que tanto se rasgaban las vestiduras por lo de Yasuní y no tienen la misma concepción acá en Olón, entonces claramente vemos que solo era la excusa. Entonces, sí hay que hacer mucha reflexión alrededor de eso, pero yo creo que esos son mecanismos viables que en este momento se pueden constituir para buscar esto, ¿no? Que es hacer una situación de voluntad, por supuesto que la es, pero también algo más institucional, que es formar estos como suerte de observatorios, de vigilantes de que estas cosas se produzcan, para que la gente socialmente considere inaceptable que estas élites sean las que se sigan lanzando. Es decir, imagínense que en 2013
el hecho de que Guillermo Lazo pretenda lanzarse era ya socialmente visto como algo ilegítimo, inviable. Ese momento, les aseguro que un banquero no hubiera llegado al poder por lo menos en 20 años más. Pero como hubo esta construcción de parte de estos think tanks durante muchísimos años, finalmente sí se lanzó, obtuvo un 20%, pero 10 años después termina ocupando la presidencia y haciendo todo lo que él está haciendo, y eso es súper complejo, ¿no? Ya con esto quiero recordar a una autora que se llama Paula Canelo, escribe un artículo bien interesante cuando Macri sale del poder y dice, Macri sale, pero lo que dejó instaurado, todo ese odio, todas esas cosas, permanecieron y finalmente pues todo eso reculó en Milei pues lo más extremo dentro de los neoliberales, ¿no? Entonces, yo diría eso. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta desde Suecia. Por favor, Edmundo Albornoz, tu micrófono. Tu micrófono, por favor, Edmundo. No se te escucha, está apagado tu micrófono. Ahí se puso. Perfecto. No sé por qué, qué es lo que le pasaba. Eh, Buenas tardes, joven Jonathan. Gracias por lo que nos ha instruido bastante. Yo estaba recordando, bueno, observatorios para combatir, digamos, a la derecha nuestra, ¿no? Yo estaba recordando de aquello que decía de el, cómo se condena, digamos, a las empresas del Estado. Acá también en Suecia sucedía eso durante un buen tiempo. Se consideraba de que el Estado no tenía capacidad para manejar empresas, pero de a poco, digamos, el Estado era propietario de más de 600 empresas nacionales. Entre ellas estaba la electricidad, que después de a poco han tenido que abrirla y entra el sector privado, digamos, a hacerse cargo también de parte de las empresas, de toda la electrificación del Estado que le ha costado al Estado construirla en el país, pero ahora participa el sector privado también. Eh, Nosotros, digamos, en Ecuador y en Latinoamérica estamos en un proceso, digamos, de crecimiento, ¿verdad? En Ecuador se intentó, digamos, con la matriz reproductiva, digamos, hacer una base para después reconstruir el país, darle un espacio, digamos, al sector privado también como al estatal, a que crezca y nos produzca puestos de trabajo a los ecuatorianos, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa después? Llegamos a ese nivel, digamos, más o menos a principios de lo que tienen los países desarrollados. Llegamos, digamos, a desarrollarnos nosotros también. Pero ¿qué pasa? Yo estoy viendo acá, digamos, de que estamos manteniendo un estado, digamos, una economía que está eh, presionando a otros países pobres, digamos, sacando riquezas de otros países, digamos, para hacernos, digamos, ricos, más ricos nosotros. La clase media de acá se ha reproducido y muchas veces no quiere escuchar por ese, oh, todo el mundo tiene coches y tiene mejor vida y para allá es que estamos yendo, digamos, hay otras economías aparte del keynesianismo, digamos, que se ha practicado tanto acá en el norte de Europa. ¿Qué le propone para el futuro ecuatoriano? Muchas gracias del mundo desde Suecia. Eso me recordaba también a propósito, justo uno cuando tiene que hacer estos análisis investiga, ¿no? Entonces, yo comencé a investigar también bastante el tema de los nórdicos, de economía política, pero algo que encontré ahí, y dentro justo hablando del tema del keynesianismo, el New Deal, básicamente habla de tres cosas, ¿no? Si uno lo quiere resumir de manera bastante simplificada. El tema de que el Estado haga inversión y de que regule, ¿no? Y el tercero, que casi nadie parabola, es de que hay una economía moral.
¿sí? Alrededor de quién es el que maneja los hilos. Y en este caso, pues, una situación al tema de el Estado. Cuando uno de estos nórdicos llega al poder a los 2 años, empiezan a sacar, a mover su industria cinematográfica, demostrando la importancia del Estado en los hospitales públicos. Yo creo que esa situación es algo que faltó bastante aquí, ¿sí? Es decir, una construcción de películas que nos recuerden lo que fueron los banqueros, lo que hicieron, pero también la importancia del Estado, un museo de la memoria. Si uno va a los museos de la memoria de Chile, por ejemplo, recuerda lo que fue la dictadura de Pinochet y eso de alguna manera mueve para que no se vuelva a repetir. Aquí un museo de la memoria del feriado bancario, testimonios de ustedes ahora que están afuera, me parece que eso era fundamental para crear esta economía moral, ¿no? Eso no quería que se me pase, aparte porque quería ser director de cine, entonces quizás haya una oportunidad de carrera. Respecto al otro, sí, el keynesianismo tuvo también súper limitantes, el tema ambiental no era considerado, las brechas de género no eran consideradas, sí, y otras situaciones más ahí que me parece que uno tiene que mirar de nuevo a la cara, ¿no? Nosotros no podemos esperar desarrollarnos a partir de precarizar a otros, ¿no? Es muy curioso cómo hay un libro muy interesante que se llama Cómo Europa subdesarrolló África, en el sentido de que las preeminencias de ella, pues, eran producto también de la depredación de otros sectores. En ese sentido, me parece a mí que uno no puede pensar en una nación que explota a otra para poder beneficiarse, ¿sí? Entonces, eso llama también a no pensar esto solo como Estado-nación, sino como un gran cúmulo acumulado, por ejemplo, latinoamericano, para tratar de hacer un peso en el tema de geopolítico, que pues en este momento casi no pinta nada. Pero sí hay estos bastiones. Como Colombia dejó de ser bastión en este momento que está el presidente Gustavo Petro, pues ahora se ha metido por Ecuador y por Argentina, obviamente. Entonces, tenemos que tener también una posición regional. Me encanta el ego que se tiene ahí, es toda América Latina y el Caribe de él. Entonces, me parece que esa es una situación de geopolítica en la que no permitir que una nación imponga a otra nación para poder desenvolverse y desarrollarse. Entonces, eso creo que es importantísimo y fundamental. De esa manera me parece ahí importante señalar respecto a lo que se decía al principio, el tema de dónde caminamos como corporaciones. Me parece que a sostener esto, porque a la vuelta de la esquina, nuevamente las fuerzas que tratan de sobrecargar el tema del mercado, nuevamente se alinean, ¿no? Tuvimos aquí 10 años bien interesantes de progresismo, parecía que esto iba a durar un poco más, pero a la vuelta de la esquina se derrumba. Entonces, me parece que esta situación hace que sea importantísimo que siempre estemos en esta disputa, ¿sí? No es que simplemente llegamos y ya está. Recuerdo que una vez salió un texto que publicamos que yo me opuse por todos los medios a que se llame postneoliberalismo, tenía por ahí el título. Y yo decía entre mí, posneoliberalismo, digo, pero si el neoliberalismo todavía no se acaba. Entonces, sigue ahí. Entonces, eso es lo que hay que siempre mantener y siempre sacar. Por ejemplo, el advenimiento de redes sociales plasmó para estas personas que pueden pagar a todas estas empresas para tratar de direccionar el tema de votaciones. Vean el Brexit, por ejemplo, las personas que están en el Reino Unido, la película del Benedict Cumberbatch es fascinante para ver cómo Cambridge Analytica, cómo las otras empresas dedicadas a esto básicamente van manipulando el tema de las elecciones, ¿no? Y van encontrando nuevas vertientes. Son las mismas ideologías, pero presentadas con un rostro nuevo, ¿sí? El logo de Daniel Aguado, por ejemplo, es Nuevo Ecuador. Nosotros le podemos poner Nuevo Ecuador, viejas oligarquías, porque es simplemente esa situación. Entonces me parece que en ese espacio tenemos que ir construyendo esto y el tema de corporaciones entrando en lugar, hay que tener súper cuidado con eso, porque por ejemplo, uno de los mecanismos por los cuales el grupo empresarial Novoa empezó también a ebullir bastante era porque controlaba un mínimo, un 1% de una empresa pública que le otorgaba los mejores puertos, por ejemplo. Entonces, esto era para competencia desleal con los demás sectores bananeros. Entonces, aquí no se trata de satanizar al sector privado, sino se trata de cómo se construye una nación con un pacto social, un mínimo pacto social. Yo acepto que me suban el IVA siempre y cuando las élites empresariales paguen lo que tienen que pagar, cuando no usen paraísos fiscales, es decir, un mínimo pacto social. Y en ese sentido, habría que recordar cómo si uno hace la comparación, hay un
estudio muy bonito de Peter Evans que habla del Estado desarrollista, donde compara Japón como un Estado desarrollista, compara Zambia, ¿sí? Como un Estado depredador y Brasil como un Estado como intermedio, ¿no? En el caso de Japón menciona cómo el gobierno japonés entiende el conflicto de interés y construyen una cosa que se llama la autonomía enraizada. Es decir, que gente con el menor conflicto de interés esté ocupando esas posiciones. ¿Sí? Y entonces lo que se les ofrece a los empresarios es, hey, no nos pidan que flexibilicemos el trabajo, no nos pidan que no paguen impuestos, nosotros les vamos a dar educación. Y entonces el sector empresarial empezó a pedir educación allá y el gobierno empezó a invertir, pero el punto fundamental de esto de Japón en su momento, en su desarrollismo, fue que se pensó específicamente en que las posiciones de decisión de política pública no estén ocupados por el conflicto de interés, de intereses corporativos privados. Entonces me parece que ese es un camino como interesante para generar una capa empresarial que sea desarrollista, que tenga un sentido de nación. Es decir, que tenga el suficiente empeño, ¿sí? Y la dirección para saber que si es que el país esté bien, van a estar también. En la época del progresismo no es que las élites dejaron de ganar, no, seguían ganando, pero ganaban lo que tenían que ganar, no exorbitante, como ahora. Y las personas también estaban bien. Ahora, en cambio, ocurre lo contrario. Siguen ganando exorbitantemente, pero a costa de nuestros dolores y sufrimientos. Entonces, me parece que este mínimo pacto social y la búsqueda de esta élite, y por eso yo le pongo un apellido, hablo de élite depredadora. O sea, la élite no es mala per se, es qué tipo de élite. Y si es que esa es una élite desarrollista, en la que también está involucrado el empresariado, es bien interesante. China, por ejemplo, es un caso importante, ¿no? Partido Comunista, entre sus filas, tiene varios empresarios. Pues interesante. Empresariado progresista. Entonces, yo, yo pensaría y caminaría eso, ¿no? No quizás en un estado del bienestar clásico, pero sí que tenga muchos de esos matices, buscando siempre el bienestar de las grandes mayorías. Y eso también implica de aquellas élites que quieran plegarse pues a un proyecto de nación. Eso, el mundo. Muy bien. Ahora, desde Italia, María Calle también tiene una pregunta. Por favor, María, micrófono. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias y gracias por esta ponencia muy enriquecedora porque seguramente nos ha dado muchos detalles que nosotros viviendo en el exterior quizás no los podemos ver tan en específico como ustedes que están estudiando y analizando el país continuamente. Mis preguntas son dos. Yo parto de la conexión de los migrantes con los ecuatorianos que están residentes en Ecuador, y los migrantes y sus familiares que están en Ecuador. Una pregunta es, y yo soy clara y directa, la subida del IVA, ¿cuánto está afectando a nosotros los emigrantes en términos de remesas? ¿Cómo ustedes económicamente lo pueden hacer notar? Porque, por ejemplo, yo lo decía en modo muy sencillo, pero quizás yo no tengo esa base económica tan profunda como la tienen ustedes con decir, yo mandaba una determinada cantidad de dinero, se abastecía para un determinado tipo de cosas, ahora la misma cantidad de dinero no me abastece para todas esas cosas que antes hacía. Esta es la primera. Después tengo una pregunta en vez retórica, que es una pregunta bien larga y de que lleva mucho tiempo atrás, es que durante el periodo de la década ganada, los migrantes seguían mandando el dinero en Ecuador, pero esa cantidad de dinero no venía más usada como para solventar lo que ya el Estado estaba pues, haciendo, porque estaba invirtiendo en educación, entonces ellos ya no se ocupaban de esa parte, se ocupaban de otra parte. Entonces, quisiera que usted pudiera remarcar esta parte y hacer notar cuál es la diferencia de lo que estaba pasando durante la década ganada y lo que está sucediendo en este periodo últimamente. Y la última parte que no me quedó muy clara es la ley de agricultura, si no me equivoco, que de hace poco han activado en la Asamblea. ¿Cuánto realmente va a beneficiar a los pequeños emprendedores? Porque hay una cosa importante, nosotros siempre hablamos de élites, las élites son las que llevan en mano todo el poder, tenemos esta parte que usted dice, pero los pequeños emprendedores que tendrían que tener ese pensamiento de emprendedor, que aspiran a llegar a tener esa visualización y ese estatus de élite también, ¿cuánto realmente este gobierno los está acompañando para este camino? Gracias.
Ok, muchas gracias, María. Vitalia, para conectar también con la situación, ¿no? Recordemos que ahí está Meloni, ¿cierto? Que, bueno, muchos la consideran como de extrema derecha. Era bien curioso porque nosotros al momento de debatir la ley que nos subió el IVA, cuando implementaron un impuesto a los bancos, las élites de acá pusieron el grito en el cielo. Pero nosotros decíamos, oigan, la extrema derecha en Italia, por ejemplo, ah, le cobraron un impuesto a los bancos. Entonces, ¿qué clase de derecha son ustedes? Ya no se sabe, ¿no? Solo para conectar como una anécdota interesante. Respecto al IVA, por supuesto, ¿no? El tema del poder adquisitivo es bien curioso porque mucho se barajó de que no se afectaban ciertos rubros de la canasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que no. Ya hubo todo un proceso especulativo y ese proceso especulativo empezó desde Guillermo Lazo, ¿sí? Aquí lo que nosotros tuvimos básicamente es que Guillermo Lazo, su oferta de campaña fue subir $25 al salario básico unificado, una subida altísima. Pero ¿cuál era la contrapartida que decía Guillermo Lazo? Hey, no voy a regular a ustedes, especulen los precios que tengan que especular y esto alzaba el costo de las cosas. Entonces vemos cómo la canasta básica durante el gobierno de Guillermo Lazo lo que aumentó en salario equivale a $60. Lo que aumentó la canasta básica fue $75. Es decir, todo lo que se subió en salario básico unificado lo diluyeron e incluso un poquito más a partir de la especulación. Entonces, esto cada vez que los sindicatos van a disputar un alza de los salarios, yo siempre les digo, ustedes tienen que disputar salarios y también el tema de qué tanto van a regular los precios. Entonces, otra vez, necesitamos un Estado que regule, un Estado que controle. Y esto voy a referirme a lo último, ¿no? Cómo a los pequeños emprendedores, empresarios, lo que sea, se tiene que fomentar. Los créditos, sí, es importante, pero no son todo, porque ¿cómo yo pago el crédito si es que no tengo nadie que me compre? Y yo tengo quien me compre cuando hay una economía que beneficia a sus habitantes, les deja dinero en sus bolsillos y ellos pueden demandar, ¿sí? Ahí se realiza la mercancía. Entonces estas personas así pueden comprar, entonces pueden estar de alguna manera bien y los microempresas también pueden tener para pagar a su vez el crédito. Pero si es que yo tengo dentro de mi rama o mi sector económico una concentración de mercado brutal, entonces no lo voy a poder hacer. Entonces necesito un Estado que también regule el poder de mercado. Y el poder de mercado es fundamental para poder constituir pequeños negocios, pequeñas empresas, emprendimientos que realmente surjan, porque ahí ya no se agota. Por ejemplo, esto suele ocurrir mucho cuando alguien se pone un negocio de venta de, no sé, de humitas, ¿ya? Y de repente, al principio le vende a toda su familia, está bien a sus amigos, pero yo no voy a comer humitas todos los días ni todos los meses. Entonces yo agoto el mercado, yo tengo que expandir el mercado. Y para esto lo que necesito es que no haya estas redes de grandes comercios usurpando todo el mercado. Entonces yo tengo que tratar de regular estas situaciones, ¿sí? Regular los precios, regular los mercados. Entonces ese es el elemento como fundamental ahí. Y regular los precios para que no me suban, por supuesto. Ahora, esta especulación ya se dio por el tema de regular el tema del comercio, ¿no? Antes, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado lo que hacía era ir 3 veces a los supermercados para ver que no alcen los precios. ¿Por qué? Porque fue lo que ocurrió en Venezuela. Comenzaron a alzar los precios, ¿sí? De manera discreta, 1 centavo, 2 centavos, y poco a poco se fue disparando. Aquí esto se evitaba, pero bueno, eso fue, justo como les mencionaba María, cuando había un Estado que regule, ¿ya? Esto ya no se produjo, así que ahora los precios están exorbitantes. Justo en pandemia se hablaba de cómo subió el precio del aceite, y ahí también tiene que ver con las concentraciones de mercado. Por ejemplo, en esta rama de actividad que es elaboración de aceites, nosotros escribimos un artículo en el que mostrábamos el nivel de concentración en las ramas de agroindustria del país y el aceite era una de ellas. Entonces, cuando hay concentración, quiere decir que hay monopolios, hay oligopolios, con lo cual una persona, o perdón, lo cual un actor económico puede subir el precio y pues simplemente sube nomás. Y entonces esto hace que sea menos accesible. Entonces, todo esto provoca que suban los precios y en este momento el gran debate económico en el mundo quizás es por qué hay una inflación. Y ahí Isabela Weber es una economista que habla de cómo la inflación sube porque suben los beneficios, ¿sí? La inflación es un problema de conflicto distributivo y eso provoca que si es que alguien está subiendo mucho los precios,
y no son los productores los que se quedan con eso, alguien se está quedando con ese recurso, ese es el beneficio del sector privado, de los que concentran el mercado, ¿no? Nuevamente de estas élites. Entonces, quizás aquí hay que hacer un paréntesis también para ver cómo las decisiones de política pública importan mucho, ¿no? En Colombia, por ejemplo, están presentando a muchos economistas e incluso le trajeron a Isabella Weber, le trajeron a Zuckman, que es un economista que habla mucho del tema de ilusión fiscal, de impuestos, lo trajo el gobierno de Colombia, porque tienen esta perspectiva. Pero claro, cuando acá no existen estas cosas, simplemente acá no les traen. Bueno, entonces eso me parece como el elemento importantísimo con este tema. De ahí, claro, las remesas en este momento están afectando de manera profunda porque ya lo que antes el Estado ya solventaba se llama salario secundario. Es decir, si yo no tengo que gastar en educación porque me solventan el tema de los útiles escolares, me solventan el tema de la salud, yo no tengo que gastar y ese dinero yo lo puedo invertir para seguir un curso de inglés, para formarme un poco más, es decir, para estar mejor en otras áreas, lo cual, si ustedes lo quieren ver así en términos súper utilitaristas, aumenta el capital humano de los que vamos a trabajar y que va a servir a las empresas en último término. Pero si el Estado deja de atender esto, ahora soy yo el que tiene que solventar el tema de la salud, de la educación y de los pequeños negocios también. Si es que yo tengo un Estado que me asegura seguridad, yo estoy tranquilo y esto me permite quizás contratar a una persona más. Pero en lugar de contratar a una persona más, ahora tengo que contratar vigilancia, tengo que contratar cámaras, tengo que pagar un circuito cerrado. Es decir, yo tengo que hacer un gasto, por lo cual la empresa privada sigue teniendo más beneficios, la gran empresa privada tiene más beneficios, mientras que nosotros no. Entonces, el tema de remesas está siendo utilizado en estas cosas para solventar la ausencia de un Estado. Y por supuesto, el IVA ya ha generado como estos aumentos que les acabo de mencionar y pues estamos esperando que pasa un mes para ver la evaluación de cuántos es lo que ha subido los precios. Pero ojo, esto no solo tiene que ver con el IVA, tiene que ver con que son transacciones que obviamente van a subir, ¿no? Sino tiene que ver con cómo se transmite el IVA a productos que antes no estaban siendo grabados. Y eso tiene que ver con la canasta básica, que seguramente vamos a ver aumentos y esto pues van a conducir a estos espacios. Entonces, yo mencionaría esta situación. De la ley de agricultura, todavía no la hemos analizado. Uno cuando investiga tiene que ser bien honesto y sincero. Entonces, yo esperaría como revisar cuáles son los contenidos y en función de eso, establecer como algún parámetro que lo publicaremos seguramente en la unidad de coyuntura con nuestros especialistas. Así que yo balancearía esas situaciones de ahí. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. María, ¿tú que tenías otra pregunta más? La última pregunta es, nosotros muchas veces cuando viene el presidente para acá dice que tiene buenos lazos con Europa, que hay una grande parte de inversionistas, pero ¿qué realmente está sucediendo? O sea, estamos verdaderamente recibiendo inversiones ¿cómo se llama? Del exterior, porque se sabe muy bien, al menos aquí en Europa se estudia muy bien el hecho de que se destataliza o se reduce más al mínimo Estado, no solo por el discurso económico, o sea, no solo por el discurso de leyes, ya, no solo por el discurso económico, pero también por el discurso de leyes para poder implementar las políticas que ellos quieran y tranquilamente hacer. ¿Se está realizando realmente estas inversiones del exterior, que sean de Europa, que sean de Estados Unidos, que sean del Asia, en Ecuador o propio, sobre todo en relación al movimiento del narcotráfico que influye mucho en la economía ahora en Ecuador y que sea en modo positivo, que sea en modo negativo, da la seguridad y estamos viendo ese cambio o esto otro video de TikTok bien bonito y una realidad paralela de Ecuador que está sucediendo? Sí, a ver, al Ecuador la IED, la inversión extranjera directa, casi no supera los 1.000 millones en ningún momento. Así que como que eso sea lo fundamental para que un país esté bien, no necesariamente primero. Y el otro punto en que se está haciendo, no, aquí casi siempre llega inversión dedicada al tema de petroleras y mineras. Para de contar, no hay absolutamente nada más. Así que me parece que aquí hay que diseminar por dos lados, ¿no? Primero que solo llega a estos dos sectores, pero también lo importante es qué tanto el mercado interno puede absorber eso que se está produciendo. Entonces, eso solo puede realizarse cuando hay un mercado interno fortalecido, pero, por ejemplo, a nosotros también tener un sector bastante fuerte en exportadores,
ellos no les importa tanto el tema de qué pasa con el mercado interno, porque finalmente dicen, yo exporto mi banano a Europa, ¿sí? Entonces, no me interesa tanto cómo estén aquí porque aquí no me compran. Es ahí cuando, por ejemplo, el acuerdo comercial con la Unión Europea tiene sus matices, pero una cosa interesante es que les obliga a tener buenas prácticas a los exportadores con sus trabajadores para que puedan seguir exportando. Entonces, eso me parece como, a ver, no quieren que les regulemos aquí, entonces les regulamos afuera. Entonces, hay que buscarse, hay que ser creativos siempre en estos espacios para construir estos espacios de protección del sector laboral. De esa manera, pues, con respecto a esto de la inversión, hay que tener un conjunto de un mercado que permita absorber y que hay un mercado, perdón, que hay un sector productor que finalmente construya estos bienes y productos para que no haya un problema de importaciones también, porque esto claramente pues, puede afectar de manera profunda con el tema de balanza de pagos, que de alguna forma siempre se sostiene por el sector de remesas que se envían desde el exterior. Entonces, este elemento de que se están haciendo inversiones, pues es simplemente para decir que esto lo que hace es refrendar la idea de que se necesita que un país sí genere el clima de negocios. Pero ¿cuál es el clima de negocios que nos ofrecen? Que no cobren impuestos y que la gente no les den derechos laborales. Y es inconcebible que eso sea una forma de hacer producción, ¿sí? Es decir, tiene que haber mucha protección laboral, tiene que haber mucha protección ambiental también, tiene que haber muchísima protección de los intereses de la nación, esto tiene que ver con el tema de impuestos, y de esa manera, pues, el clima de negocios tiene que estar. A mí me gusta mucho un artículo que recién publicaron, me parece que el profesor Sam Friedman en Reino Unido, que hablaban de que si es que se quitan estas cosas, la élite se quiere ir del país. Pero no es cierto, no se va a ir porque son los negocios de aquí, sino que es el continuo lobby para que les den más ventajas, pero ventajas en nuestro detrimento. Porque si generan más clima de negocios, entre comillas, lo que hacen en última instancia es flexibilizar el trabajo, ¿sí? Es decir, precarizarlo, y también dejar sin impuestos, porque finalmente sin impuestos no se puede hacer obra pública, no hay recursos, entonces esto construye estos espacios. De ahí el otro lado, ¿no? De que se venden, quieren generar de que tienen que hacer que el país cobre bajos impuestos, pero esto es para beneficiarse nomás. Así que eso no debe ser permitible. Lo que tiene que constituirse es una industria basada en la buena innovación, la buena construcción de capital humano, si lo quieren ver así. Y esto tiene que ver con cómo fomentamos las universidades públicas para que exista un buen material gris que permita estar. Toda esta posibilidad de nuestros becarios de afuera que vengan a recuperar aquí el país, me parece que ese es el punto fulminante que realmente permite o permitiría que existan pues interesantes elementos de innovación de producción aquí en el país. De el otro de que sale, y eso es puro cuento. Cada vez que el presidente Noboa mete la pata, en este caso con lo de Olón, se va. Se va del país, se va a Miami, se va a Europa. Y aquí yo quiero recordar uno de sus familiares, ¿no? Porque su tía es Isabel Noboa, del Grupo Económico Novis. Su yerno, Pablo Campana, ocupó la cartera de ministro de Comercio Exterior y ofreció que iban a venir 10.000 millones de dólares y no sé qué, no sé qué. Y bueno, nunca vinieron a estos lugares, pero él sí se fue a pasear a Europa y, oh, sorpresa, sorpresa, con recursos públicos, se hospedó en el Hotel Novis de Noruega. Entonces, vemos que más bien esto es solo un show mediático que de alguna manera dice, voy a traer inversiones, pero no ocurre nada. Es como, recordarán ustedes, decían que Lenin Moreno se había reunido con Angela Merkel y pusieron una foto de Paint en la pantalla. Eso pasó. Y eso me parece que nosotros también tenemos que construir esta esta noción de indignación, de que nos crean tontos, porque no lo somos. Y eso me parece que necesitamos impedir que nos sigan tratando de esa manera. Y ahorita eso ocurrió por el tema de Olón con el presidente, entonces no van a llegar eh, inversiones con esa situación, ¿ya? Y otro bueno tema es que ese no es el puntal fundamental. Lo que necesitamos es un Estado que haya impuestos, sobre todo a los ricos, y que la legislación laboral se cumpla cabal y que avancemos en derechos, nos retrocedamos. Recordemos que se hizo la consulta popular. ¿Y cuáles eran las preguntas fundamentales? Tratado, las consultas, contrato por horas y también el tema del litigio internacional, donde siempre perdemos.
porque el CIADI es el tribunal de las empresas. Y ahí lo que querían hacer es, el Grupo Novoa seguramente, demandar al Ecuador afuera y quedarse con dinero. Entonces, vemos ahí cómo siempre están metiendo sus narrativas, pero nosotros no tenemos que caer en ellas ni caer en su debate. Por ejemplo, aquí ahora ocurrió una cosa con el hijo del presidente Bucaram, y todo es un distractor para que dejemos de hablar de lo. No hay que dejar de hablar de esto. El conflicto de interés, de los intereses privados, de los negocios del presidente, de su esposa y de su familia, por encima del bienestar ecuatoriano. Eso no puede pasar. Entonces, yo diría eso con este respecto. Y muchas gracias por la pregunta. Sí, hay una pregunta interesante que surge aquí en las redes y es de esos grupos económicos que mencionaste en tu exposición, ¿a qué se dedican fundamentalmente en el país? Son esos grupos, se dedica algún grupo de esos a la tecnología, a la alta tecnología, a cuestiones que se desarrollen, que utilicen más digamos, la inteligencia? ¿O son grupos que se dedican solamente digamos, a cuestiones de materias primas, a agricultura, a cuestiones donde no se necesita manos de obra calificada y es preferible por eso tal vez que no hayan, que no quieran tener universidades digamos, que fomenten el talento, que fomenten la educación, que no quieran tener colegios, escuelas buenas, sino mantener a la gente prácticamente en la ignorancia? ¿Es así o cómo son estos grupos? ¿Cómo están conformados? Ya, me parece que ahí es bien interesante la pregunta, porque permite mostrar como que varias aristas de cuáles son las características de nuestras élites, ¿no? Entonces, primero quisiera referirme a nuestras élites como a qué se dedican, qué estudian, ¿no? Decir primero que la mayoría tiene una suerte de este capital heredado, ¿no? Am, Espero que nos estén escuchando haciendo zapping las personas que son del espectro neoliberal, porque yo doy clases de historia de pensamiento económico y ahora les proponía a los estudiantes cómo la persona que cuando se empiezan a disputar cómo le van a llamar a este régimen, en la Sociedad Montpellerin, es un economista alemán el que de repente dice, llamémosle neoliberalismo. Y bueno, su apuesta gana, ¿no? Cuando uno lee la apuesta de esta persona, él era fervientemente creyente de los mercados y de que el mercado tenía que, tenían que dejar que se funcione. Y en una parte decía él, por eso los impuestos a las herencias son fundamentales, porque impiden que hereden personas y que exista una simetría al momento de competir. Esto es más o menos lo que dice también el economista Piketty, ¿no? El tema de las herencias es lo que de alguna manera impide una disputa que sí pueda ser realmente de competencia, ¿no? Entonces, cuando yo digo esto, las personas adeptas al neoliberalismo, que son contrarias a un impuesto a las herencias, les digo, pero si su fundador creía en esto, entonces, ¿por qué ustedes están en contra? Entonces, esto lo quiero decir de manera importante porque lastimosamente el capital económico de aquí, cómo lo construyó, por ejemplo, el caso del Grupo Económico Novoa. Hay un documental bastante interesante que se llama Bonita, Ugly Bananas. Es sobre la hacienda bonita del presidente Noboa. Es el documental de Nam Kimo, en la que muestra cómo se constituyó la fortuna Noboa a partir de la precarización del trabajo infantil y pues también a partir del no pago de impuestos, del tema fiscal. Justo yo investigué y descubrí que ya el señor Luis Noboa era quien ya tenía paraísos fiscales en las Bahamas. Es decir, estamos hablando de muchísimos años atrás, ¿sí? Entonces, así fue como se constituyeron esas fortunas. Así que me digan que esas fortunas son parte de la innovación, parte de su buen talante empresarial, no lo es tanto, ¿sí? Así que primero que hay que tomar en cuenta esta situación de las empresas en cuanto tal, ¿no? Y de cómo las herencias están, o sea, son herencias o son ingresos constituidos a partir de la depredación de las personas, ¿sí? Y ahora, para contestar a lo segundo, justo con cuáles son las características de estas élites,
podríamos ver cuáles son sus ramas de actividad. Esto es un poco agregado, ¿sí? Más se dedican al comercio, tiene que ver con importaciones, al tema de actividades inmobiliarias y muy poquito manufacturas. Pero algo que me resulta un poco más interesante es cómo nosotros les podemos pensar en el ámbito de qué es lo que estas élites empresariales han estudiado, porque eso es lo que nos permite ver eh, más o menos cuál es su, cuál es su principal actividad, ¿no? Para eso, esa fue mi tesis de maestría. Entonces, me van a permitir mostrar solamente un cuadrito. Aquí está. Donde yo estimé cuáles eran las carreras que las élites económicas habían estudiado, ¿sí? Porque, primero, las élites económicas empresariales muchas veces suelen decir, es que lo que pasa es que son brillantes, ya han estudiado y tienen títulos. Más bien tienen el capital económico, heredado a partir de explotación, de no pagar impuestos. Pero ese capital económico también, ¿quiénes necesitamos estudiar en la universidad? Quienes no tenemos ningún capital acumulado. Necesitamos acumular un capital y el único capital que podemos acumular es el educativo. Por eso, en la investigación de las élites, lo que yo descubría, si me lo permiten, es que del total de las élites en ese momento, del 2016, hay 605 personas, ¿no? 69% no registran título universitario. Y claro, pues ¿quién necesita registrar título universitario? Yo que voy a buscar un trabajo, pues. Estas élites trabajan en unas empresas. Es como el presidente Novoa sabría decir, yo fui el gerente más joven de una empresa, pero no decía, pues, de la empresa de mi papá. Entonces vemos que se va mostrando también su narrativa de seres virtuosos, ¿no? Y cuando vamos a investigar qué es lo que han estudiado, miren, la mayoría estudió administración de empresas, ingeniería comercial, derecho, los que más han estudiado, se agrupan ahí. Y miren los que han estudiado, en cambio, software, biotecnología, es decir, industrias que podrían acarrear conocimiento fundamental para generar industrias innovadoras. Apenas representan el 1,6% del total de lo que han estudiado. Quiere decir que aquí nuestras élites no están interesadas en innovar, no están interesadas en construir una nación de progresos tecnológicos, sino más bien simplemente ver cómo hacen negocio. Y la forma en la que hacen negocio es a partir del Estado, de sus negocios con el Estado y de lo que el Estado les puede otorgar, y no a partir de una industria desarrollada. Entonces, muy interesante la pregunta y lo más interesante es que yo creo que se tienen que contestar así, ¿no? Porque quien llegue y diga, es que el sector privado es innovador y no sé qué y no sé cuánto, yo quisiera que lo demuestre. Porque yo investigué las carreras de estas élites y no lo mostraron. Y si quieren un punto fundamental, porque lo interesante también es que los académicos es como, nos gusta el chisme, pero más, más riguroso, ¿sí? En ese sentido, en la investigación que yo hice de cuando veía el caso de Novoa, de Álvaro Novoa, él no presentaba un tema de un título universitario, pero en su biografía decía que había estudiado en Harvard, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, estas élites no tienen ahí porque no necesitan mostrar ese estudio. Nosotros, yo que soy docente universitario, necesito demostrar que tengo un título para poder dar clases, porque el único capital que en medio de esas características pude acumular es el capital educativo. Capital educativo que hubiera sido imposible si la Constitución de 2008 no. Parece que perdimos el contacto. Esperemos un poquito a ver si se reconecta. Lo veo todavía conectado, pero está congelada la imagen de Jonathan. Lo perdimos. Lo perdimos, sí. Ujú. A ver si Esperemos se... un par de minutos para ver si se reconecta nuevamente.
Bueno, está muy interesante lo que está narrando, es cierto, ¿no? Sabemos que las familias más pudientes del país se dedican a eso, a la extracción primaria, al trabajo, por ejemplo, bananeras, ¿no? Ahí no hay ninguna innovación tecnológica realmente, eh, salvo cuestiones agrícolas, por supuesto. Creo que estamos retornando con Jonathan, ojalá que se reconecte pronto. Eh, Perfecto, ya tenemos aquí de sí, 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 nuevo Jonathan. Te fuiste un ratito, sí, ¿no? aquí estoy. Mil disculpas. Sí. Sí, mil disculpas. Este momento se acaba de ir la electricidad. Oh. Sí, los apagones. Los apagones Miren, todavía. esta es la realidad en la que vivimos aquí en el Ecuador. Se acaba de la electricidad. Sí, bueno, afortunadamente tenía cargado el computador y bueno, con los datos del teléfono. Eso es lo que les decía, ¿no? Entonces, aquí se ha mostrado con evidencia empírica lo que es esta condición de estas élites económicas de aquí, ¿no? En su característica innovadora. Entonces, diría por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Y como vemos que estás en dificultades, también tenemos una última pregunta, tal vez, ojalá que tu laptop esté un poco cargada y no tengas problemas, porque Elizabeth Sainz de Colonia, Alemania, quiere hacerte una pregunta. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Elizabeth, ¿qué pasó? Tu micrófono. Ahora, muchas gracias. Sí, ahora. Bueno, muy buenas noches, Jonathan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en bueno, tratando el tema este de las desigualdades, un tema tan antiguo y tan actual, y sobre todo tan característico de nuestros países, ¿no? De América Latina. Em, vamos, realmente, yo tengo personalmente un problemita con el término élite, ¿sí? Y aquí hago un vínculo con la respuesta que diste a la pregunta anterior, porque tiene que ver justamente con eso. Porque vamos, en Ecuador generalmente creemos, no solo en Ecuador, en América Latina, que las élites son los mejores de la sociedad. Se habla de la gente de bien, se habla, bueno, de personas que realmente, no sé, que son algo especiales al parecer, y en realidad solamente se trata de una minoría selecta de la sociedad que tradicionalmente posee la riqueza, ¿sí? Y que por ende también tiene el poder económico y que, como ya sabemos, pues quiere tener y mantener el poder político para salvaguardar su riqueza. En fin, es eso solamente, ¿no? Hay diferentes definiciones de élites y a mí es que la palabrita no me gusta, pero bueno, eso es algo muy personal, como dije. Tú mencionaste como posible contramecanismo los observatorios para las cámaras de comercio. Eso a mí me pareció súper interesante porque esencialmente representan intereses corporativos, privados y nacionales, ¿sí? Y hablando de naciones, estoy pensando justamente ahora en esas cámaras de comercio ecuatoriano-alemana o la franco-ecuatoriana y otras, ¿no? Que son así, esas híbridas. Y también en el trabajo de las fundaciones políticas, que tú ya también las mencionaste. Y ahí yo me pregunto hasta qué punto este tipo de cooperaciones, tanto de las fundaciones como con las cámaras de comercio e industria extranjeras, va de la mano con una injerencia en asuntos interiores. Esa es mi pregunta. No sé si todavía estás ahí. Muchísimo. Sí, sí, aquí estoy. Como sea, me estoy conectando. Pero muchísimas gracias por la pregunta. La voy a tratar de responder súper rapidito porque se suele ir a internet. Ah, el tema élite deviene de la noción elegido, ¿no? Entonces, hay un artículo muy interesante que se llama El campo de poder en Francia, de François Denord y otros autores más. Y justo al inicio dice cómo estas personas suelen ser mencionadas, les dicen de varias maneras, ¿no? Oligarquía, burguesía, dirigentes, etcétera, etcétera. O como nos gusta que nos llamen élites, ¿no? Entonces, esta es una disputa porque estas personas elegidas no es que son elegidas, sino Mm, Parece que sino que perdí. se autoeligen para poder ejercer estas posiciones. Entonces, quizás es un
un debate interesante en esos términos, ¿no? Entonces, mencionarles así es una disputa porque no estén en esta posición. Y sí, totalmente de acuerdo. Me parece que hacer una vigilancia quizás en este estilo, ¿no? De acuerdos comerciales, habría que ver el lobby que ejercen estas cámaras, bilaterales y poder también hacer un sector de vigilancia desde la comunidad que ustedes están manejando. Entonces, me parece que es una idea que complementa bastante bien la vigilancia de estas cámaras empresariales, que en realidad, pues, Parece que tenemos un poco de dificultades. Se está de nuevo casi siempre desconectando. se, Perfecto. casi siempre se pronuncian. Sí, sí, nada, con eso termino, porque me parece que Ya. la conexión Sí. está realmente compleja. Así que Muchas. antes de que se me corte, les agradezco un montón, profundamente. Qué pena que esto pasó, pero mientras sigamos teniendo gobiernos que buscan el lucro, la ganancia y que privilegian su beneficio personal, seguiremos en esto, pero seguiremos disputando, aunque sea con lo que nos sobre de electricidad. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a nuestro invitado Jonathan Baez por compartir su tiempo, un tiempo muy valioso y por todo lo que nos ha enseñado hoy y sus perspectivas, ¿no? También agradecemos a nuestros voluntarios y la audiencia presente en este conversatorio a través de las redes sociales que digamos, también nos siguen, ¿no? Con las que estamos nosotros conectados. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a todos y todas a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta comunidad tan importante. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Muchísimas gracias.